a este video. A continuación van a escuchar argumentos bíblicos en contra de la unicidad. Quédense hasta el final del video. Bueno, aquí tenemos dos versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan, en donde leemos lo siguiente. Dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. En el versículo 1 ya podemos ver que Jesús dice: creed en Dios, creed también en mí. Ese también nos está demostrando de que en el versículo 1 hay dos a los cuales está mencionando Jesús. Se está mencionando a sí mismo, pero no como el único Dios, sino como el segundo. Por eso primero, dice: creer en Dios, creed también en mí. Entonces el versículo 1 me habla de dos, me habla del Padre, al cual Jesús dijo el único Dios verdadero, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 3, y a él mismo. Entonces en el versículo 1 dice: creéis en Dios, creed también en mí. Dos. Jesús está diciendo: crean en dos, crean en el Padre, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y en el Hijo. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice en mi casa, no, dice en la casa de mi Padre. Está hablando de que la casa celestial es de otro. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Tanto en el versículo 1 como versículo 2 nos está demostrando el Señor Jesús que Él es uno y el Padre es otro. Sin embargo, los unicitarios dicen que el Padre y el Hijo en realidad son una sola persona. Que el Padre era el mismo Jesucristo. O sea, si eso fuera cierto, entonces tendríamos un gran problema con la afirmación de Jesús en estos versículos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3 al 5, leemos. Ahí añadí sin querer el versículo 2. Pero en realidad desde el verso 3 al verso 5 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo 3 divide en ese y al Padre del Hijo. Dice: y esta es la vida eterna. Orándole a Dios el Padre, le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice Jesús: eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En segundo lugar, se nombra el mismo. Entonces, en esta oración del versículo 3 en adelante hasta el versículo 5, podemos notar que Jesús nos da clara evidencia de que Él es uno y el Padre es otro, porque dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Seguimos leyendo el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. Jesús le está diciendo al Padre: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está declarando que alguien le mandó a hacer una obra y que Él ha obedecido al mandato de ese quien le ha enviado. Pero ese quien le envió es el Dios al cual Él menciona en el versículo 3. Y no es el mismo, sino un otro que envía a Él. Ese Dios verdadero, a ti el único Dios verdadero, es el que le envió a este que es Jesucristo a quien has enviado. Y el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Pongan mucha atención aquí lo que dice el versículo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. No dice: me glorifico yo a mí mismo. No, glorifícame tú al lado tuyo. Y dice: glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo en el versículo 5 está trayendo a memoria
su preexistencia antes de estar en la tierra como siervo. Y dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. En estos tres versículos, desde el versículo 3 al versículo 5, tenemos la clara evidencia por la afirmación de Jesús de que Él era uno, es uno, y el Padre es otro, que no son el mismo. Entonces, la unicidad con la misma afirmación de Cristo se refuta. No es necesario ni siquiera ir al apóstol Pablo, aunque si tuviéramos que citar una de las cosas importantes que ha dicho Pablo en contra de la unicidad, citaríamos estos versículos, pero este en particular. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pongan mucha atención, porque aquí el que está haciendo esta declaración es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, bendito sea, ¿quién? El Dios y Padre de, en segundo lugar, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y cronológicamente, ¿cuándo afirmó Pablo esto? Ya cuando Cristo había sido llevado al cielo, cuando había sido arrebatado, Hechos capítulo 1, verso 8 al 11. Entonces, Pablo, ya Cristo estando en el cielo, Pablo dice, bendito sea, o sea, está bendiciendo ¿a quién? Al Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. En esta afirmación contundente del apóstol Pablo, Pablo nos está diciendo que Cristo es uno y el Padre es otro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si los unicitarios se aferran a decir que aquí el apóstol Pablo está hablando de Jesucristo como el único Dios, tiene un problema grande. Porque el apóstol Pablo está diciendo, bendito sea, ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está declarando que Jesucristo, en el presente actual del apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está declarando Pablo? Que Jesucristo, cuando fue arrebatado al cielo, seguía teniendo un Dios y Padre. Entonces no podemos decir que Jesucristo es el único Dios, porque estaríamos en un gran problema. Estaríamos negando lo que el apóstol Pablo ha afirmado contundentemente. El apóstol Pablo nos dice aquí que Jesucristo, cuando fue llevado al tercer cielo, se sentó a la diestra del Padre, seguía siendo hijo del Padre, que es el único Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí, por eso el apóstol Pablo bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pongan mucha atención. Bendito sea. Aquí cuando comienza a bendecir el apóstol Pablo, ¿a quién bendice? ¿A Jesús o al Padre? Si fuera unicitario, si yo fuera unicitario, tendría que mentir diciendo que el apóstol Pablo estaba bendiciendo a Jesús, el único Dios verdadero, pero no es así. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo claramente a quién bendice. ¿Y a quién es que bendice el apóstol Pablo en su oración? Dice, bendito sea. ¿Quién? El Dios y Padre, dice Pablo. Pablo está bendiciendo al Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que Jesús actualmente, en el tiempo presente del escritor de Efesios, capítulo 1, verso 3, en ese tiempo presente en el que Pablo escribió esto, Pablo está diciendo que Jesucristo está arriba en los cielos, pero que tiene un Dios y Padre. Y si los unicitarios insisten en decir que Jesucristo es el único Dios verdadero, estarían diciendo de forma indirecta que ese único Dios verdadero tiene Padre, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que Jesucristo tiene Padre. Entonces, cuando el apóstol Pablo aquí, en Efesios capítulo 1, verso 3, bendice, ¿a quién bendice? ¿A Cristo o bendice a otro? A otro. ¿Y quién es ese otro? Bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
O sea que el apóstol Pablo está declarando que Jesucristo en tiempo presente, en el tiempo presente en que el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, en el tiempo presente del autor de esta carta, está diciendo que ese Jesucristo tenía en ese presente un Dios y Padre. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 3 del capítulo 1 de Efesios, Jesús no es el bendecido, sino es el Padre de Jesucristo, el bendecido por el apóstol Pablo. Con esto tenemos la base fundamental para entender que Jesucristo es uno y el Padre es otro. Literal. Porque aquí dice, bendito sea, ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A quien está bendiciendo el apóstol Pablo no es a Jesucristo, sino al Padre, al Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Está declarando dos cosas. Está declarando que Jesucristo tiene un Padre y tiene un Dios. Está declarando que Jesucristo tiene un Padre y tiene un Dios. Y conste que esto cronológicamente es después del arrebatamiento de Jesucristo. Repito, después del arrebatamiento de Jesucristo. Capítulo 1, verso 8 al 11 de Hechos de los Apóstoles. Hasta aquí, esta breve exposición en contra de la unicidad.